Las psicofonías son por lo general grabaciones. Cookies o duendes en la mitología cajacha. El 11 de septiembre fue una fecha fatídica para todo el mundo. ¿Pero qué se oculta tras todo eso? A partir de este momento, en la Beta Radio, se abre la puerta del misterio. Hola. ¿Cómo son ustedes? ¡Más alto! ¡No los oigo! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡No los oigo! 5. Sí. Sí. No lo sé. No lo sé. ¡Carolan! ¡Carolan! ¡Mamá! ¡Ven acá! ¡Mamá! 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 Robin. ¡Carolan! 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 La encontraremos. Sí. ¡No puedo verte! ¿Dónde estás? ¡Mami! ¡Mami! ¡No puedo verte! ¿Dónde estás? Algunas personas se extravían camino a la luz y necesitan quien los No sé qué pende sobre esta casa, pero es tan fuerte que se abrió paso hasta este mundo para arrebatarles a su hija. Mantiene a Carolan muy cerca de él, lejos de la luz espectral. Le miente. Le dice cosas que solo un niño puede entender. La utiliza para controlar a los otros. Veníamos escuchando un fragmento de la famosa película Poltergeist de 1982. Para los que tienen un poco más allá de 25 años, les puede resultar muy familiar, pues fue una de las películas más taquilleras de aquel año, en la cual una familia es acosada por supuestos espíritus violentos. Posteriormente, descubren que su casa está situada sobre un cementerio indio. Cabe mencionar que esta película, además de poseer una excelente historia, posee también un fatídico desenlace. Lo peor de todo es que lo trágico pasa tras cámaras, catapultándola así a la infame lista de películas malditas. Pero, ¿qué hay de real tras este fenómeno que acosa a varias familias y que ha estado instalado a lo largo de la historia humana? Y ante todo, las diferentes posturas como la paranormal y la científica. Si queremos tocar la herida de lo paranormal en la sociedad actual, este tema es un ícono, un himno a lo paranormal. Expediente Poltergeist. Buenas noches, amigos de La Puerta del Misterio. Buenas noches, André. Muy buenas noches, Alejandro. Una edición más de La Puerta del Misterio. Estamos en la beta en los 10:30 AM y los 101.3 FM. ¿Qué es un poltergeist, no? Uno de los temas paranormales más controversiales, ya que se habla de energías, que las atrae los mismos adolescentes, claro, por la carga que tienen estos. Pero, ¿qué es un poltergeist? ¿De dónde viene esta palabra? Viene definido de una palabra alemán que es Polter y Geist, espíritu. Es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta o inexplicable. Inicialmente, por la física producida por una entidad o energía imperceptible, ¿no? Claro, siempre hemos sabido, siempre hemos visto que
estos temas paranormales están basados en energía. Todo lo que nos rodea está basado en energía. Pero, ¿qué exactamente y cómo actúa? ¿Cuáles son los grados de violencia que actúan estos poltergeists? Porque tengamos en cuenta que los poltergeists son entidades violentas o energías violentas. Todo eso y más vamos a contarlo en el siguiente bloque. Pero si tienen ustedes alguna postura sobre el tema poltergeist, o por ahí tienen, no sé, alguna duda o un caso que ustedes nos puedan contar, ya saben que nos pueden llamar a la RPC 976-372922. Y al RPM numeral 531824. En caso Movistar 976-926609. También nos están escuchando en Radio La Beta en los 10:30 AM. Y los 101.3 FM. André, tenemos el Facebook habilitado también para que puedan contactarse con nosotros. Efectivamente, estamos con el Facebook habilitado, La Puerta del Misterio. Todo separado, nos pueden encontrar, estamos ahí, pueden escribirnos su historia, de repente algún hecho paranormal se les ha presentado durante todo este mes o durante el año, y nos pueden hacer llegar su comentario a través de la página de Facebook. Volvemos enseguida con Expediente Poltergeist acá en La Puerta del Misterio. No tengas miedo, solamente es un corte. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Bueno amigos, estamos de regreso en La Puerta del Misterio y veníamos hablando acerca de este fenómeno paranormal que ha aquejado y aqueja y va a seguir aquejando a muchas familias, a muchas personas, el expediente Poltergeist o caso Poltergeist. Pero André, veníamos en primer lugar, veníamos diciendo tras micrófonos que era un Poltergeist. Bueno, antes de continuar queremos agradecer a Lenin por habernos traído los cafecitos. Sí, exacto. Pero esta noche caen a pelo ahorita esta noche. Tan helada. Bueno, regresando al tema, ¿no? Bueno, ahora bien, todos nosotros o hay personas que de repente no han tenido esta cierta experiencia con energías paranormales, como se llaman fantasmas. Un fantasma o una energía paranormal se manifiesta de muchas formas, ¿no? La típicamente es los golpes en algún lugar, en una materia, en una puerta, sonidos de pasos, incluso movimiento de objetos que ya son un poco más salidos de la realidad, por así decirlo, sacudidas en camas, sillas o sillones, ¿no? Sin razón aparente, sin ningún tipo de origen, aunque básicamente, para dar una definición fácil de entender, diremos que el fenómeno poltergeist se da en las llamadas casas embrujadas, como tú vienes diciendo, el cementerio indio, donde supuestamente en la película veíamos, tiene bastante actividad paranormal, como lo es el tema poltergeist. Pero, como bien hemos dicho, existen diversas teorías que explican al fenómeno poltergeist, y además de las mencionadas anteriormente, la parapsicología también estudia temas como ver la energía del mismo ser humano, no de la persona muerta, y por ahí se define su origen, ¿no? Claro, lo que tú vienes diciendo de esta teoría, y como hemos venido también un poco discutiendo en buena fe entre este pequeño comercial, hay dos teorías. La primera, la científica, que explica que el fenómeno poltergeist no es otra cosa que un fenómeno psíquico, ¿no? Telegenético, por así decirlo. Es cuando, por ejemplo, y generalmente se da, y vamos a ver los casos más adelante, que en muchas casas, en muchos edificios, hasta centros de trabajo, donde ha habido personas adolescentes que tienen cierta carga o mucha carga negativa, es como si fuera un recipiente estas personas, ¿no? Comienzan a cargarse de energía y llegan al punto en que no queda otra forma de expulsarla que por un método
un canal telegenético, perdón. Es decir, sus ondas cerebrales se disparan tanto y tan fuertes que pueden comenzar a mover cosas, a aventar, no sé, discos, lapiceros, cuadernos, laptops. Y vamos a ver que han llegado a tal punto de estar tan cargadas esas energías que hasta han podido recrear espíritus o entes. Entonces el fenómeno científico no es otra cosa, o no quiere explicar o no quiere darle tanta cabida al tema paranormal, espiritual, sino que dice que tú mismo generas esas energías. Bueno, este fenómeno es denominado foco, ¿no? Que habitualmente se da en los jóvenes que atraviesan la pubertad, como tú vienes diciéndolo. Se dice que este fenómeno es la manifestación hacia el exterior de algún trauma psicológico, de gente, de jóvenes que han sido de repente abusados en la casa, han tenido algún accidente, y se cree que se manifiesta por la impotencia de poder expresar algún sentimiento maligno o de ira, pero no queda descartado de que realmente en ese lugar puede que haya una energía fantasmal. Ojo que, bueno, estoy leyendo un dato suelto por acá, inclusive hasta problemas emocional o sexual. Algunos científicos también mencionan que retraerse en los jóvenes, sabes que las feromonas, toda esa edad comienza a dispararse. Ahora, y si es que, por ejemplo, se retrae mucho, se contiene mucho, también puede generar este tipo de fenómenos. Ahora, por otro lado, como venía diciendo y comentando, el poltergeist se genera cuando una persona fallece, ¿no? En medio de un sentimiento muy grande de odio, teniendo en cuenta que las investigaciones pertinentes han llegado a la conclusión de que los fantasmas son simplemente impresiones del alma. Se dice que cuando hay un sentimiento, una emoción extremadamente fuerte, el alma plasma ese sentimiento en el ambiente. No obstante, algunos casos de fenómenos poltergeist son descritos como capaces de tomar no una sola forma, sino también una personalidad. No se descarta que son presencias fantasmales, como vengo diciendo. Hay la hipótesis de que sea la energía de jóvenes la que, como dice mi compañero Alejandro, que puede manifestarse de muchas formas. La telequinesis. Hay casos también de combustión espontánea en muchas casas, en sí, pero este tema lo vamos a debatir mucho más profundamente. Hay casos emblemáticos en España, en Alemania también hay otro caso. Claro. Así que vamos a seguir hablando acerca del trauma poltergeist y las diferentes hipótesis. Acabas de decir una palabra clave personalmente, ¿no? Trauma poltergeist. Es así como lo definen. Entonces estamos hablando de una manifestación o, bueno, un acto que te ha calado tan profundamente que tienes que liberar de alguna forma. Tú sabes, André, perfectamente, y creo que muchos, recién ha salido la película Lucy, que trata de que el ser humano solamente alcanza el 10% de la capacidad mental. Si alcanzara más o menos al 70-80%, tendría la capacidad no solamente de mover cosas, que sería, o estaríamos hablando de un nivel también muy bajo. Las personas, si alcanzaran a desarrollar un nivel cerebral por ahí nomás, 70%, seríamos capaces de volar. Estaríamos dispuestos a cambiar el tiempo y el espacio. Efectivamente, pero bueno, hablamos de energías, ¿no? Hablamos de energías. Un dato también por ahí suelto. Un científico, Conan Kurt, quien asegura haber fotografiado a una persona en el momento de su muerte con una cámara gráfica. Bueno, en la imagen que ha causado polémica y revuelo en el medio científico, incluso entre escépticos de lo paranormal, fue tomado usando un método de visualización de descarga de gas, una técnica avanzada de fotografía que muestra la energía vital de la persona dejando su cuerpo gradualmente, ¿no? No es la primera vez que se hace este experimento. Recordemos que también en Inglaterra hay fotógrafos que se dedican a tomar el aura de las personas, sí. Inclusive personas que han perdido una extremidad y les toman con esa pequeña máquina, se llama la fotografía del aura.
se puede ver que la parte mutilada, ya sea el brazo, pierna, o dedos inclusive, todavía mantienen la forma energética del miembro que alguna vez estuvo ahí presente con ellos, ¿no? Claro, yo estas explicaciones creo que resuenan más con algunas creencias budistas, como tú vienes diciendo lo de Laura, que afirman que hay partes del cuerpo a la que la mente o el alma o el espíritu o simplemente la energía no pueden dejar de ir tan fácil como el corazón Es que claro, a otro lado, ¿no? Inclusive médicamente, cuando te amputan una pierna, después de 2 días te dicen, doctor, todavía siento que un adormecimiento en mi pierna. Dicen, pero ¿cómo es? Usted ha sido amputado más o menos hace 2-3 días. Y es una de las teorías, y por eso te digo que el poltergeist personalmente no es otra cosa que una proyección de la mente. Bueno, esto ya va un poco más allá, no sé cómo tú lo tomarás o cómo el resto de oyentes lo tomará. A ver, pero científicamente son datos sueltos y todavía no se han comprobado. Mi punto de vista es que sí realmente existe una energía en la cual dejas de existir y por otros motivos, sea ya una muerte, sea un accidente, ese cuerpo astral se queda encajonado en este plano espiritual y no ve la luz, como muchos casos han pasado. Hay mucha gente, muchos casos en los cuales, no solamente en el Perú, a nivel mundial, parapsicólogos en los cuales han ido a las casas, han hecho rituales y de pronto han dejado de aparecer esos movimientos extraños que había o esos sucesos paranormales que existían en la casa. Eso está comprobado, o sea, no se habla de personas que de un día para otro se hacen parapsicólogos, sino que tienen un recorrido bastante en el tema, saben de la historia de la casa, averiguan antes, de repente ha sucedido algún hecho fatídico como un asesinato. Yo respeto esa opinión y respeto tu punto de vista, pero también tenemos que ir a otra parte, que es el tema científico también, que el espíritu dura 3 días. Tú cuando mueres, tu espíritu automáticamente a los 3 días desaparece. Y lo que pienso personalmente es, por ejemplo, tú cuando mueres, solamente tu espíritu, o lo que ustedes llaman fantasma, o que varios llaman fantasma, dura 3 días, única y exclusivamente 3 días. Después, esa aparición de 3 días, muchos de nosotros, o si quieren pueden buscarlo en internet, se llaman orb, que son pequeñas esferas de energía y que está comprobado que duran solamente 3 días. Después de eso, desapareces. Efectivamente, pero es por una muerte natural, no es por una muerte accidentada. En caso de un accidente, es posible que el alma se quede, encajonada en este plano espiritual y no llegue al otro plano espiritual. Yo no creo que la muerte diferencie, o los 3 días que dura una energía, por más poderosa que sea, diferencia si fue una muerte fatídica o una muerte natural. Eso lo dejamos a la vista, o a la decisión de cada uno de ustedes, igual tú, André. Claro, puntos de vista distintos. Claro, ahora por eso mismo decían, y hay varios rituales, regresemos inclusive a esta sociedad, la que lo conquistaron los cristianos, se me fue de la mente, perdón. Los celtas decían sus rituales, si quieren regresarlo a la vida, y pueden buscarlo, tienen que hacerlo antes que pase el 3er día. Hablamos de muchas culturas. Claro, que respetan los 3 días. Inclusive acá en Cajamarca, antes, sí, ahora no sé qué tal frecuencia será, te velaban 3 días. Era porque todavía, supuestamente las creencias decían que tenías para la posibilidad de regresar antes de los 3 días. Posteriormente, los científicos han demostrado que ese pequeño cúmulo de energía que nosotros vemos como orb solamente dura 3 días. Y volvemos al factor numerología 3, que estamos pendientes con ese tema acá en el programa. Efectivamente, sí. Para terminar y para cerrar el tema de las culturas, no solamente los celtas, los egipcios tenían bastantes creencias en el tema de almas y de espiritualidad. Regresando al poltergeist, el poltergeist, una de las manifestaciones o una de sus características
es que tiene que ser o se manifiesta violentamente, ¿no? Suelen divertirse a veces con lo que hacen, a pesar de estar actuando por impulso de ira y maldad. Por eso se cree que ellos mismos disfrutan haciendo estas cosas, ¿no? Inclusive hay varios que le dan la teoría de que, como dicen en la palabra el man Pauls, espíritu gate, ruidoso, espíritu ruidoso no va, y lo vamos a ver en el caso español, no solo hablan de un espíritu, sino que también ellos mencionan al duende, un duende ruidoso. Para continuar un poco con este tema de poltergeist, tú me venías diciendo la corriente parapsicológica o la corriente paranormal. ¿Por qué defiendes tanto esta teoría si en todos los casos, y van a ver, no quiero hacer un pequeño lío acá dentro de cabina, de buena fe, como siempre lo digo, ¿no? Porque este programa es para debatir, es para dar diversos puntos de vista y ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Y bueno, André, tú mencionas y siempre has estado más inclinado en este fenómeno poltergeist al tema parapsicólogo. Efectivamente, no sé realmente qué te hace pensar de que el ser humano no pueda tener energía. ¿Es así o no es así? No, yo digo que tiene energía, como todos tenemos energía, y lo dije al inicio, todo este mundo se compone de energía. Bueno, ya. Yo respeto tu punto de vista, pero muchos casos, yo particularmente he vivido y he experimentado muchos casos, como seguro cualquier radio escucha, nos está pensando en un caso particular. Definitivamente a cualquiera le ha pasado. Yo defiendo bastante esta teoría. Una, porque ha habido pruebas fotográficas, audiovisuales, en las cuales energías fantasmales se han capturado increíblemente. Y no solamente no lo estoy solamente diciendo sueltamente. El caso de Félix Rivera, por ponerlo así, es un parapsicólogo muy conocido en el ámbito paranormal en Perú, peruano. Y él mismo afirma haber regresado de la muerte. Haber regresado de la muerte, y él lo puede testificar que ya le habían dado por muerto. Después de ese punto, él empieza a ver cosas muy extrañas en cualquier lugar donde haya actividad paranormal. Ahora, ojo, él en su portal nos escribe y nos cuenta de que relativamente nosotros podemos ver a un fantasma. Acá un locutor nos contó, ¿te acuerdas? También un caso muy peculiar. La primera temporada, un caso muy peculiar en el cual él, el sentimiento que de repente él tenía cuando estaba un poco deprimido, hacía ese sentimiento ver cosas extrañas en lugares paranormales. Regresando al tema de Félix, él ha documentado muchos casos y los ha mandado no solamente dentro de Sudamérica, sino a Europa. Si tú te fijas científicamente, yo creo que sí existe una presencia fantasmal después de que nosotros morimos. Ojo que son 3 días, como tú vienes diciéndolo, que nos despedimos. No sé si te habrá pasado, cuando una persona muere muy allegada a ti, trata de despedirse. Muchas creencias acá en Sudamérica recoge sus pasos. O recoge sus pasos, lo que nosotros decimos. Se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo mover objetos, de repente hacer ruido en la casa, y eso a mí también me ha pasado. El caso de un tío que tenía, lamentablemente, el día que, a los 3 días, él se manifestó arrojando objetos y cosas así. Yo creo que no soy el primero que ha pasado por esta experiencia paranormal. Y volvemos al tema energía y al tema de cajamarquinismo también, y no sé si en todo el Perú, pero reescuchas, André, todos los que estamos acá ahora, creo que conocemos el simple hecho de la lavada de ropa. ¿Por qué? Porque dice, si no lavas tu ropa, el muerto regresa, el muerto se manifiesta. Obviamente, como todo es energía, todo es contagiable, estamos hablando de una lavada de ropa para eliminar energía. Ahora, ese tema hay que ponerlo bien claro, las cartas sobre la mesa, que es poltergeist, que se diferencia de fantasmas comunes y silvestres. Los fantasmas comunes son apariciones,
Pero el poltergeist viene a ser un ente muchas veces, por no decirlo al 120% de veces, violento. Ojo, te hace daño. Ahora, que puede ser un tema, como tú le decías, que estuvo al borde de la muerte, Félix Rivera, cuando regresó comenzó a ver muchas cosas, puede ser. Y te lo digo porque mientras en la semana íbamos hablando con una amiga también, Jessica Rojas, saludos para ella, sé que nos está escuchando, me contaba de una allegada suya que, bueno, lamentablemente se trató de suicidar, no logró su cometido, la encontraron felizmente a tiempo, colgada de una de las vigas, entró a coma, y como tú sabes, y nos pueden corroborar esto, cuando tú regresas del coma no recuerdas absolutamente nada, es más, pierdes memoria por varios fallos cerebrales que tienes. Ahora, cuando pasa el tiempo, ella se va a vivir a Lima, una amiga de Jessica, se va a vivir a Lima, y ella había experimentado ciertas cosas cuando hacía este cambio de humores, tenía fuertes dolores de cabeza, el que me lleva a otro tema también, que posteriormente les iré contando. Cuando ya comienza una relación con un chico, le dice esta chica que le pondré, para proteger la identidad, le pondremos, no sé, Sandra. Sandra le dice a su enamorado, no te asustes si pasa algo, porque tengo a veces cambios de humor muy fuertes, que no quiero que te asustes, y comienza a decir las cosas como son. Una de las tantas peleas de pareja como son comunes, hay un peluche, y ahora están casados, y ese peluche lo tienen, digamos, en una urna, porque según ellos fue el momento más difícil de su relación, y que pudieron sacarlo adelante. Lo que pasa es que en una de esas tantas peleas que tienen las parejas común, este peluche sale disparado de la habitación, cruza 2 departamentos y se queda atrapado en un tragaluz del departamento en Lima. Ese fue el inicio de lo que posteriormente le iba a contar, que cada vez que tenía cambios fuertes de humor comenzaban a pasar este tipo de cosas. El chico de Sandra, el enamorado de Sandra, fue y comenzó a vivir con ella, ya era una relación bien posicionada, y experimentó todas estas cosas que hasta ahora siguen pasando. Eso es un fenómeno poltergeist. También estamos hablando de movimientos telequinésicos. Efectivamente, bueno, para dar pie y empezar a desarrollar el tema de poltergeist, empezamos a hablar por niveles, ¿no? El nivel primario, que incluye, por lo general, como venía diciéndolo, ruidos inexplicables, movimientos de objetos, desaparición de comestibles, olores extraños y ataques físicos. El nivel secundario podemos escuchar sonidos más concretos, como voces, risas, lamentos y algunos suspiros. La temperatura se afecta con más intensidad y se llegan a sentir corrientes de aire frío, sin que existan espacios por donde se pueda filtrar el viento. El tercer nivel, los aparatos electrodomésticos, que es, el tercer nivel ya es un poco más fuerte. Los aparatos electrodomésticos se encienden y apagan por sí solos. Aparecen inexplicables escritos en techos, pisos y paredes. Los testigos del fenómeno son tocados o golpeados por manos invisibles. Llegan a avistarse sombras o figuras fantasmales deambulando por el lugar, ¿no? Nivel avanzado, que ya es un poco ya realmente relativamente fuerte. Este fenómeno se presenta a situaciones extremas, ¿no? En donde se afecta de manera considerable al medio ambiente que rodea el fenómeno. Se puede hablar ya de una posesión de un espíritu. Hablamos no solamente de una posesión, sino del cambio. De repente hablamos de la característica que tiene el poseído, sansonismo, habla de diferentes lenguas, incoherencias, empieza a actuar como un orate. Entonces, este es cuando ya toma posición un fantasma del cuerpo de otra persona. Llegamos al tema posesión. Bueno, de repente nos estamos saltando un poco más allá, un escalón más allá de lo que es poltergeist, pero desgraciadamente la verdad está ahí, la verdad está documentada. Y antes de pasar a la historia, les iba a contar, y nuevamente me haces volver en el tiempo a mis años de estudiante, y es que
en el Jirón Bellavista vivía también un amigo que algunos decían que era duende porque, bueno, su casa en el primer piso tenía un horno enorme, desocupado. Lo que pasaba es que cada vez que llegaba gente extraña, él tenía dolores así de cabeza, pero increíbles, que lo tumbaban en su sofá. Me acuerdo varias veces hacer trabajos hasta madrugada. Con nosotros de repente se había acostumbrado. La verdad yo nunca logré verlo, no pasó nada. Pero hay otros amigos que mencionan que la cocina, bueno, una vez sí escuchamos cómo la cocina se movió, se arrastró. Pero otros amigos han vivido otras experiencias un poco más fuertes, diciendo que la refrigeradora se había movido. Una vez encontraron el mueble como si estuvieran mudándose en las escaleras. Y otra que sonó en la universidad toda la semana fue que había aparecido, el mismo amigo que tenemos, había aparecido o se había desdoblado, pero en este caso se había formado el mismo, pero pálido. Todas las venas se notaban en su rostro, en sus manos. Es lo que estamos hablando también en segundo o tercer nivel, de proyectarse él mismo como un espíritu. Ahora, ese tema, ¿tú cómo lo verías? ¿De repente como una proyección mental o como meramente una proyección parapsicológica? Yo creo que realmente lo veo como una proyección parapsicológica, ¿no? Cambiar de la noche a la mañana una actitud, un joven relativamente normal, y tener ese cambio de actitud realmente me parece salido de serie. Hay casos registrados en los cuales el mismo cuerpo empezaba a levitar sin ninguna razón. Pero ojo que estamos tocando de adolescentes, que son las personas más variables en el tema emocional. Efectivamente, yo te estoy hablando también de adolescentes que en muchos casos han empezado a levitar de la nada. Por ejemplo, tenemos hubo un caso que tocó Anthony Choi en su programa, el caso de un jovencito en Pucallpa. No sé, la selva es bien misteriosa, no sé por qué, pero siempre hay casos así, en el cual él narra y cuenta que la madre de pronto entra a la habitación para ver si su hijo realmente había llegado de una fiesta, y de pronto se da con la sorpresa de que su hijo estaba levitando, completamente dormido, levitando completamente dormido. Bueno, el caso es real. Telequinesis. No, yo no lo veo así. Telequinesis, de repente, hay personas que tienen el poder de la telequinesis de mover objetos, el levitar, pero conscientemente, no inconscientemente. Padre Rebasaneira, por ejemplo, acá en Cajamarca. Sí, ese es un caso de, bueno, él levitaba, ¿no? Pero a través de una meditación, que era orar. Vamos a ir a un corte, sí. Vamos a dar los números para que la gente nos llame. Pueden llamar al RPC 976-3729-22, al RPM numeral 531824 y Movistar 97692-6609. Nos vamos a un corte y vamos a regresar con las historias más emblemáticas, más representativas y emblemáticas de Poltergeist. No tengas miedo, solamente es un corte. Ya regresamos con la Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con la Puerta del Misterio. Bueno amigos, estamos de regreso con la Puerta del Misterio, expediente Poltergeist. Habíamos venido diciendo, bueno, recapitulando un poco acerca de las afluentes que tiene este misterio, ¿no? Tanto psíquica, paranormal, científica, de dónde vienen, pero mandándonos un poco más a la historia, estos fenómenos llevan ya reportándose, como veníamos diciendo Andrés al inicio del programa, desde los principios de la humanidad y en la mayoría de las culturas, países, y es ahora, con la era de la tecnología, cuando son registrados en imagen, video o audio. Y bueno, André, tú nos tienes un caso, uno de los primeros casos registrados y seguido, minuto a minuto, segundo a segundo, como también lo hicieron posteriormente
y el año pasado acá en Perú Anthony Choi. Pero ahora tenemos que viajar un poco, despegar un poco de Perú y aterrizamos exactamente en España. ¿Qué pasó en 1915, André? Bueno, la historia de la casa del duende de Esparto, ¿no? Aunque es un caso conocido ya por la mayoría y explicado en muchos medios, dada la relevancia que tuvo por ser el primero en ser seguido de forma masiva por los medios del momento, ¿no? Bueno, en este caso de la Guardia Civil en una supuesta casa encantada o poltergeist, el número 7 de la plaza de Esparto, Valencia, el gobernador civil de la época, el señor Montilla, ordenó la intervención policial en el inmueble ante los supuestos fenómenos paranormales que testificaban numerosos vecinos. En 1915, la familia Colomero vivía en Valencia, concretamente el entresuelo del número 7 de la plaza del Esparto de Valencia, el barrio Carmen, ¿no? En mayo de ese mismo año, el militar retirado y sus 2 hijas llevan a dormir 2 noches consecutivas no pueden dormir 2 noches consecutivas debido a los ruidos nocturnos que se producían en el edificio. Aunque los ruidos en cuestión no se limitaban solamente a las noches, también se producían por las mañanas y a últimas horas de la noche. Creyendo que los causantes de los mismos eran los inquilinos del principal primer piso, tomaron el camino de quejarse a los mismos, ¿no? Y ellos, la sorpresa fue mayúscula cuando estos aseveraron que no eran ellos los responsables de estos ruidos, declarando además que también eran molestados por extraños ruidos, aunque más atenuados. Y efectivamente, así ocurrió en el segundo. Y en la planta baja había unos edificios colindantes en los cuales también se manifestaban otros ruidos. Los ruidos, que parecían no tener punto fijo de procedencia, entraron en el radio del misterio y para algunos en el orden sobrenatural, haciendo que los vecinos comenzaran a atemorizarse. Como veníamos diciendo, la prensa rápidamente se hizo eco en estos sucesos. Las personas que se aglomeraban en la plaza de Esparto para escuchar esos mismos, o como ellos mismos le decían, el duende de Esparto, y veníamos diciéndolo al inicio, eran tan violentos, eran tan salidos del fenómeno fantasmagórico y pasado a otro plano, que pensaban inclusive que era gente que no tenía otra cosa que hacer que molestar a las personas, y algunos ya poco más susceptibles los comenzaron a llamar duendes. Pero ¿qué es lo que pasa? Este caso de Esparto llegó a tanta gente, llegó hasta el extranjero, porque los medios lo comenzaron a seguir, como veníamos diciendo, día a día, minuto a minuto, hora a hora. Era un caso tan mediático como lo que desgraciadamente ahora podemos ver en estos Guerra o Combate. Pero ¿qué es lo que pasó? No había un agente de iniciación. Comenzó de la noche a la mañana. Igual, del mismo modo, también terminó de la noche a la mañana. El jefe de la policía de aquel entonces dio como dictaminado que solamente fue bromas hechas por alguna persona que no tenía otras cosas que hacer. La gente, es más, hasta el día de hoy, que todavía lo sigue recordando, tenía esa particularidad de bordear la quinta o la plaza de Esparto, porque no querían meterse en esa zona. Inclusive hay documentos que decían, o juegos que también decían, que las personas más valientes o los chiquillos más valientes de la época eran obligados a entrar a esa zona. Posteriormente, como te digo, estos tipos de fenómenos comenzaron a desaparecer progresivamente, hasta que no quedó, hasta en la actualidad, solamente el legado de esa historia, de esa leyenda, ¿no? Bueno, empiezan a desaparecer cuando la familia Colomero se mudan y cesaron los ruidos y la molestia que tenían por este ente. Ahí regresamos a tu teoría o tu hipótesis, en la cual ellos tenían 2 hijas niñas, y tú me hablas de que de repente se habla de una energía de las 2 niñas se manifestaba a través de estos fenómenos paranormales, o de repente es un fantasma.
Bueno, o un ente, como nosotros venimos diciendo. El factor psicológico se va a repetir en muchas de las historias. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a dar paso, o bueno, vamos a apresurar el paso, pero no sin antes, y acá hay algunos encabezados de la época. Las provincias, la Casa de los Ruidos, esto es para el Esparto, la Casa de los Ruidos, nueva estrategia de fuerza pública, el reto de los espíritus, una constatación inmediata, las autoridades en ridículo. Es así, las autoridades no tenían ni la más mínima idea de cómo había surgido, qué los provocaba o cómo desaparecieron. Segundo titular, Levante, España, la casa misteriosa. La cosa se pone cada vez más seria, los ruidos siguen en distintos sitios, una inspección y 2 registros sin resultados. Diario El Pueblo, la casa de Tocamen, Roque, brujas, almas en pena. Los ruidos del número 7, el descubrimiento de un juez, las autoridades en ridículo, nuevamente no sabían exactamente qué las producía ni qué eran. Efectivamente, está testimoniado por estos diferentes diarios en los cuales publicaron. Bueno, para adelantar un poco el paso del programa, porque ya se nos está acabando la hora, vamos con uno de los casos más representativos también, como lo es Rosenheim. Claro, Rosenheim, Alemania, un pueblo del mismo nombre, es ahí donde se le acuña esto, no era más que otro pueblo que vagamente aparecía en los mapas. ¿Qué es lo que puso en boca de todos este nombre? Es un bufete de abogados. Exacto, sale a relucir el nombre de Sigmund Adam, ¿no? Ya se encuentran en el puesto de trabajo de la ciudad alemana, como tú vienes diciendo el mismo nombre, Rosenheim. Una de las últimas personas que llegan es Anna Maria Schneider, una secretaria de 18 años recientemente contratada. Ana María entró en el vestíbulo y se quitó su abrigo, normalmente. Conforme ella pasó bajo una lámpara del despacho y esta comenzó a balancearse, pero la chica no observó nada del fenómeno. Ana se dirigió hacia el guardarropa y el movimiento de la lámpara se intensificó. La lámpara de guardarropa comenzó a moverse. Un empleado que la había estado observando desde su entrada le gritó: Ants. Bueno, que es ten cuidado, se acurrucó y se cubrió con su abrigo para protegerse. Bueno, lo más extraño es que comenzaron a seguir este tipo de fenómenos, ¿no? Cada vez que ella pasaba por, digamos, algún candelabro de la época, una bombilla, ¿no? Claro, explotaba o los candelabros se movían. Hay registros de que los archivadores, que pesaban aproximadamente 30 kilos, se movían como 10 metros. Era imposible, pero solamente cuando ella estaba. Efectivamente, y para continuar la historia, esta joven decide retirarse del lugar del estudio de abogados y todo recobró la normalidad en ese estudio. El poltergeist de Rosenheim, sin embargo, el abogado está muy nervioso, ¿no? Él decía realmente qué pasa. Pero hasta los teléfonos también empezaron a tener un extraño comportamiento, llamadas en las cuales registraban los números que no pertenecían a esa época. Aparte también la fluctuación eléctrica se disparaba. En esa oficina por precaución fueron cambiados tanto las líneas telefónicas como las instalaciones eléctricas. Claro, fueron ingenieros de la central eléctrica. Dando como resultado que todo estaba trabajando perfectamente. Pero igual las cambiaron, ¿no? Yendo un poco más allá en el caso Rosenheim, cuando Ana renuncia, y ojo, se vuelve a repetir el factor, Ana recién había perdido a su entonces esposo, era madre soltera, 18 años, una carga emocional muy alta. Bueno, hasta ahora creo que voy ganando en puntos, ¿eh? Pero no explicas lo de los números telefónicos. Ya, bueno. Pero un poco yendo más en este tema, cuando Ana renuncia, todo calma en la propiedad hasta ahora. Obviamente todavía siguen en el psiquis de toda esa población lo que pasó, fue documentado, hay videos en que los cuadros de la oficina giraban 360 grados. Ana se fue del pueblo, encontró otro trabajo en otro pueblo y comenzó a pasar lo mismo. Sí, efectivamente, empezó a pasar lo mismo y fue tan uno de los casos más documentados y en los cuales narra que un archivador de 150 kilos se alejó de la pared
una treintena de centímetros, mientras que se producían todos estos fenómenos, los investigadores, porque llevaron investigadores a este estudio de abogados, encontraban a María mucho más nerviosa de lo normal, ¿no? Hablamos de un fenómeno mucho más interno. La misma policía hizo las investigaciones y dio como resultado que lo generaba Anne-Marie, o Ana María en este caso, ¿no? La misma chica que hablamos. Ustedes pueden, queridos amigos, ver con sus computadoras en internet, hay un sinfín de casos. Algunos me van a dar razón a mí en el tema científico o psicológico, otros de repente André también va a ganar ciertos puntos, pero no podemos despedir el programa sin antes aterrizar nuevamente en Perú con un caso que ha pasado a inicios de año y también lo pueden buscar. Es la casa embrujada, le decían así, en el RIMAC, donde el doctor Anthony Choi constató de 6 a 8 horas de actividad paranormal, donde se presentaban ataques como lanzaban los cuchillos, los artefactos salían volando, las cortinas, almohadas, colchones se incendiaban solas, fenómenos que tú venías mencionando al inicio del programa, André. La familia Barnechea afirmaba que todo comenzó cuando les tiraban piedras y arena en las calaminas y en las ventanas de la casa. Los dueños de la casa, e inclusive algunos vecinos de la quinta en el RIMAC donde vivían, tuvieron que abandonar sus viviendas hasta que el equipo de Anthony Choi, Grupo 33, famoso Grupo 33, y otros canales investigaran más del tema, que como factor similar volvemos a tocar anteriormente, todo igual que como comenzó, de la nada, por un factor de tiempo. Entonces volvemos al tema fantasmas. El tema fantasmas no comienza y acaba en un tiempo. El factor fantasmas se mantiene en todo un espacio y tiempo. Efectivamente, Alejandro. Bueno, ya para terminar el programa, ya vamos a estar pronto también de aniversario, cumpliendo un año. Se viene un programa muy especial y estamos preparando el especial de Halloween. También. El especial de Halloween. Bueno, para terminar el tema, yo sigo creyendo que realmente hay personas que no pasan no dan el paso al más allá y se quedan enclaustradas en este espacio terrenal, ¿no? Pero bueno, tampoco no se descarta tu teoría. De repente coincidimos en muchas cosas, otras diferimos en otras, pero yo realmente sí creo que existe fantasmas, ¿no? Bueno, esa investigación o este tipo de controversia va a seguir a lo largo de toda la historia hasta que se demuestre completamente y tajantemente qué es, y ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones, ¿no? Ya saben, amigos, que siempre nos pueden escuchar acá en la Radio La Beta en los 10:30 AM y los 101.3 FM. Nos pueden escribir al Facebook, que bueno, siempre está habilitado para ustedes, para cualquier duda, consulta o caso que nos quieran contar. Nos pueden encontrar en las redes sociales como La Puerta del Misterio. Siempre nosotros estamos colgando material acerca de temas ufológicos, paranormales, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, llegó la hora de cerrar La Puerta del Misterio, no sin antes mandar un gran saludo. Nos escuchan allá en Lima, Denise Salas, un fuerte abrazo para nuestra amiga. Y bueno, se acabó, André. La otra semana estaremos regresando con más temas de interés para ustedes. Bueno, nada más que agregar. Muy buenas noches. Un consejo antes, siempre miren los cielos, claro. Vigilen. Tenemos una luna hermosa ahorita, ¿no? Un bueno, cielo hace 3 días tenemos una luna bien increíble. Despejado. Siempre vean con otros ojos el cielo. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, gracias a nuestro operador, que es Orlando Marín. Muchas gracias, que todos los miércoles nos acompaña. Hasta luego. Despierta, todo ha cambiado. Nada es como habíamos sido.